Ya, muy bien. Bueno. Silencio, silencio, silencio. Ya, muy bien. Bueno, en primer lugar, tengan todos ustedes una vez más. Muy bueno. Sí, pase, señorita, pase, por favor. Tengan todos ustedes una vez más. Muy buenos días. Nos volvemos a encontrar una semana más para continuar con el desarrollo de nuestras clases del curso de Educación Cívica. El día de hoy tenemos preparado dos temas. Hoy día vamos a conocer en primer lugar el tema sobre las garantías constitucionales. Hoy día vamos a conocer qué son las garantías constitucionales. Por ejemplo, vamos a hablar del habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo, acción de cumplimiento, acción popular, acción de inconstitucionalidad. Vamos a conocer siete garantías constitucionales. ¿Quiénes son? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? Vamos a hablar de eso el día de hoy, ¿ya? Muy bien. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el Estado. Vamos a conocer al Estado. Oye, nosotros vivimos en un Estado. Nosotros conformamos un Estado. Oye, nosotros somos la población. Entonces vamos a conocer qué es el Estado, tipos de Estado, cuál es el objetivo del Estado, gobierno, tipo de gobierno. También vamos a conocer al Estado peruano. Profesor, nosotros somos un Estado o de repente no somos un Estado, seguimos siendo colonia. Profesor, ¿qué clase de Estado somos? ¿Qué tipo de gobierno tenemos? Vamos a conocer al Estado peruano también, ¿ya? Entonces, dos temas, garantías y Estado, ¿ya? Muy bien. Sin más preámbulos, empecemos con garantías constitucionales. Profesor, ¿qué son? ¿Qué son las garantías constitucionales? Dice, las garantías constitucionales son mecanismos de defensa, mecanismos de protección. Oye, mira, son mecanismos de defensa, mecanismos de protección que el Estado le brinda, que el Estado le da a las personas para la defensa de nuestros derechos fundamentales. Oye, no te olvides que nosotros tenemos derechos, ¿ah? Nosotros tenemos derechos, yo tengo derecho a la vida, yo tengo derecho a la libertad, igualdad, educación, salud, trabajo, familia, al honor, al nombre, propiedad, etc. Yo tengo derechos, profesor, para proteger, para defender nuestros derechos fundamentales. Para proteger nuestros derechos fundamentales, el Estado nos va a dar garantías constitucionales. ¿Ya? Profesor, ¿y por qué le decimos constitucionales? Le decimos constitucionales porque estas garantías aparecen en la Constitución. Si tú revisas el artículo 200, si tú revisas el artículo 200 de la Constitución, ahí están esas garantías. Vas a encontrar el habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo, la acción popular, acción de inconstitucionalidad. Vas a encontrar en el artículo 200 de la Constitución. Entonces, profesor, garantías constitucionales. Repito, son mecanismos de defensa, mecanismos de protección que el Estado le brinda, que el Estado le da a las personas para la defensa de nuestros derechos fundamentales. Profesor, ¿solamente para proteger los derechos? No, también sirve, también se utiliza para proteger la misma Constitución. Oye, no te olvides que la Constitución es la norma jurídica más importante que tenemos en el país. Nadie puede estar en contra de la Constitución. Siempre tiene que ser a favor, no puede ser en contra. Entonces, para proteger la Constitución, para defender la Constitución, también tenemos garantías constitucionales. Ahora sí, repetimos y te lo grabas. Dice, las garantías constitucionales son mecanismos de defensa, mecanismos de protección que el Estado le brinda, que el Estado le da
a las personas para la defensa de nuestros derechos fundamentales, asimismo para la defensa de la propia Constitución. Ya está. Oye, las garantías constitucionales lo vamos a dividir en 3 grupos. Lo vamos a dividir en 3. Primer grupo, garantías que protegen derechos fundamentales. Oye, solamente derechos, ¿ah? Solamente derechos. Profesor, ¿quiénes están aquí? Aquí vamos a tener al habeas corpus, al habeas data, la acción de amparo y la acción de cumplimiento. 4, ¿ah? 4 garantías que protegen derechos, solamente derechos. Corpus, data, amparo, cumplimiento. 4 garantías que solamente protegen derechos. Segundo grupo, los que protegen la Constitución. Profesor, ¿quiénes protegen la Constitución? Aquí tenemos dos garantías. Tenemos la acción popular y la acción de inconstitucionalidad. 2 garantías que protegen la Constitución. La acción popular y la acción de inconstitucionalidad. Y por último, tercer grupo, las garantías que protegen la división de los poderes. Oye, no te olvides que nosotros vivimos en un Estado donde los poderes están divididos y está dividido en 3, ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de los poderes tiene sus propias funciones. Entonces, el poder ejecutivo se encarga del gobierno, el poder legislativo se encarga de hacer leyes y el poder judicial se encarga de la administración de justicia. Cada uno de los poderes tiene sus propias funciones para que se respete. Para que se respete las funciones que cada uno tiene, para eso vamos a tener acción de competencia. Entonces vamos a conocer 7 garantías constitucionales. ¿Ya? Vamos a empezar con el primer grupo. Los que protegen derechos. Primero, el habeas corpus. Vamos a empezar con el habeas corpus. Profesor, ¿qué es? ¿Qué es el habeas corpus? Oye, si te das cuenta, habeas corpus está en latín. Habeas corpus está en latín. Profesor, en castellano quiere decir tráigase el cuerpo. Traer el cuerpo. Habeas corpus en castellano significa traer el cuerpo. Tráigase el cuerpo. Profesor, ¿pero qué cosa es? ¿Qué cosa es el habeas corpus? El habeas corpus es una garantía constitucional. Es una garantía constitucional que protege, que defiende el segundo derecho más importante que tenemos las personas. Profesor, ¿cuál es el segundo derecho más importante? La libertad. Profesor, ¿qué clase de libertad? ¿Libertad de religión? ¿Libertad de expresión? Libertad individual o también le decimos personal. El segundo derecho más importante que tenemos las personas se llama libertad personal, libertad individual. La pregunta para ustedes, si la libertad personal es el segundo derecho, ¿cuál es el primero? La vida. El primer derecho más importante que tenemos se llama vida. El segundo derecho más importante se llama libertad individual. Ese derecho lo protege el habeas corpus. Profesor, ¿y qué significa? ¿Qué significa libertad personal? Libertad individual. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, oye, ninguna persona, ninguna autoridad, ni siquiera el mismo Estado, ni siquiera el mismo Estado te puede detener. Si no existe una causa, si no existe un motivo, si no existe una razón justificada para detenerte, nadie te puede detener, nadie. Eso se llama libertad personal. Nadie te puede detener si no existe una causa. Pero, siempre hay un pero. Pero, profesor, tenemos 2 casos especiales. Tenemos 2 casos especiales donde sí podemos detener
a una persona. Profesor, ¿cuáles son esos casos especiales? Vamos a conocer. Aquí tenemos, primero, flagrancia y segundo, mandato judicial. A una persona solamente lo puedo detener en dos casos. Solamente en dos casos. Primero, flagrancia y segundo, mandato judicial. Nada más. Profesor, ¿qué es flagrancia? Flagrancia es cuando te sorprendemos, cuando te encontramos en el mismo momento que estás cometiendo un delito. Como nosotros decimos, ¿qué cosa decimos? Con las manos en la masa. Profesor, te encontramos con las manos en la masa, robando, asesinando, vendiendo droga, eso se llama flagrancia. Si te encuentro con las manos en la masa, te voy a detener. Primer caso, solamente en flagrancia. Segundo caso, mandato judicial. ¿Qué quiere decir eso? Orden judicial. Un juez está ordenando que te detengan. El juez está ordenando que te vayas a la cárcel. Entonces el juez te va a decir, señor, prisión preventiva para ti. Prisión preventiva de 9 meses, te vas adentro. Eso se llama mandato judicial, orden judicial. Solamente cuando existe flagrancia, solamente cuando existe orden judicial, puedo detener a una persona. Profesor, si no hay flagrancia, si no hay mandato judicial, nadie te puede detener, nadie. Profesor, ¿y si lo hace? Si lo hace, para eso tú vas a tener habeas corpus, para recuperar tu libertad. ¿Quieres recuperar tu libertad? ¿Quieres ser libre de nuevo? Para eso utilizas el habeas corpus. ¿Listo? Muy bien. La pregunta es, ¿y cómo se utiliza? Fácil. El habeas corpus se presenta escrito en un papel. Se presenta escrito en un papel. Pero también se puede presentar de manera verbal. El habeas corpus se presenta escrito en un papel, pero también lo podemos presentar de manera verbal. La pregunta es, pregunta para ustedes, ¿por qué el habeas corpus también se presenta verbal? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Le puedes recordar a la persona que no te puede detener así por así? Ya, ¿algo más? ¿Perdón? Profesor, de repente soy analfabeto, ¿sí o no? Pero el habeas corpus lo puede presentar cualquier persona a mi favor. Le puedo decir a mi hermano, le puedo decir a mi amigo, le puedo decir a mi vecino. ¿Por qué el habeas corpus se puede presentar de manera verbal? ¿Por qué? ¿Sabes por qué se presenta verbal? Porque no solamente está en peligro tu libertad, hay otro derecho que también está en peligro, la vida. No solamente está en peligro tu libertad, también está en peligro tu vida. Profesor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que te des cuenta. Oye, seguramente tú sabes, seguramente tú has escuchado, por ejemplo, ¿qué pasaba en la época del terrorismo? Oye, en el terrorismo, el policía, el militar, venía a tu casa, ¿sí o no? Venía a tu casa, te sacaba de tu casa y te llevaba al cuartel, ¿sí o no? Pregunta, ¿salías del cuartel? No. Ya no salías. ¿Qué te hacían? Te desaparecían, te mataban. Entonces, profesor, no solamente está en peligro mi libertad, también está en peligro mi vida. Entonces, el habeas corpus tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido, porque de repente ya te están matando. Profesor, ¿cuánto te demoras en escribir un habeas corpus? ¿Cuánto te demoras en buscar un lapicero, en buscar un papel? ¿Cuánto te demoras? Por lo menos 20 minutos, media hora. En media hora, ¿qué te pueden hacer? Ya te mataron. Ya te mataron. Entonces tiene que ser rápido. Como tiene que ser rápido, por eso se presenta verbal también. No necesitas un lapicero, no necesitas un papel. ¿Listo? Profesor, ¿y dónde se presenta? ¿Dónde voy a presentar el habeas corpus? El habeas corpus se presenta a un juez penal. A un juez
penal. Profesor, ¿y dónde está? ¿Dónde está ese juez penal? ¿En el Poder Judicial? Te vas al Poder Judicial. Te vas al Poder Judicial, oye, y preguntas, ¿ah? Vas a preguntar, vas a decir, señores, señores, ¿quién es el juez penal aquí? Vas a decir, y te va a decir, yo soy juez penal, señor. ¿Qué desea usted? Señor juez penal, quiero presentar un habeas corpus. Ya está, ya lo presentaste. Profesor, ¿y quién lo presenta? Lo puede presentar el mismo afectado, yo mismo, ¿ah? Yo mismo puedo presentar el habeas corpus. Yo mismo lo puedo hacer, profesor. Y si yo no puedo, de repente estoy en el calabozo. De repente me han llevado a Yanamilla, ¿ya sí o no? Profesor, no puedo salir. O le vas a decir al policía, señor policía, un ratito, voy a presentar mi habeas corpus y regreso ya. ¿Eso sí o no? No. Profesor, yo mismo lo puedo hacer. Pero si yo no puedo, no te preocupes. También lo puede presentar cualquier persona. Cualquier persona a mi favor. Mi hermano, mi amigo, mi vecino, mi enamorada, mi papá, mi mamá, cualquier persona puede presentar el habeas corpus a mi favor. Yo mismo lo puedo hacer, pero no te olvides que yo estoy en el calabozo. No te olvides que yo estoy encerrado. Entonces lo puede hacer cualquier persona a mi favor. Profesor, ¿necesito un abogado? No. No necesitas un abogado para presentar el habeas corpus. No es necesario. No necesitas que me acompañe el abogado, la firma del abogado. No necesitas eso. No es necesario. No se necesita abogado para presentar el habeas corpus. Pero, si tú quieres, lo contratas, pues no. Si tú quieres, contratas tu abogado. No hay problema, pero no es necesario. ¿Ya? Entonces, habeas corpus. Ahora vamos a conocer el habeas data. Ahora vamos a conocer el habeas data. Oye, si te das cuenta, habeas data también está en latín. Profesor, ¿y en castellano? En castellano quiere decir, muéstrame la información. Enséñame la información. Entrégame la información. Habeas data en castellano significa muéstrame, enséñame, entrégame la información. Profesor, ¿qué es? ¿Qué es el habeas data? El habeas data es una garantía constitucional. Es una garantía constitucional que protege, que defiende dos derechos. Protege, defiende dos derechos. Profesor, ¿cuáles son? Primer derecho. Protege la libertad. ¿Qué clase de libertad? Libertad de información. ¿Qué clase de información? Información pública. El habeas data protege la libertad de información pública. Profesor, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa libertad de información pública? Libertad de información pública significa la información que se maneja en las instituciones del Estado. La información que se maneja en las instituciones del Estado, eso se llama información pública. Cualquier persona, cualquier ciudadano tiene derecho a saberlo, tiene derecho a conocerlo, cualquiera. Por eso se llama público. Por eso se llama público, porque cualquiera lo puede saber, cualquiera lo puede conocer. Profesor, por ejemplo, oye, mira, ponemos un ejemplo. Yo quiero saber cuántos trabajadores tiene la Municipalidad de Huamanga. Yo quiero saber cuántos trabajadores tiene la Municipalidad de Huamanga. Pregunta para ustedes. ¿Qué haces para saber eso? ¿Presentas una? No. ¿Presentas una? Solicitud. Te acercas a la municipalidad, presentas tu solicitud y le dices, señor alcalde, dime cuántos trabajadores tienes. La municipalidad, ¿qué cosa tiene que hacer? ¿Me tiene que responder, sí o no? ¿Qué pasaría si no me responden? Habeas data. Entonces, eso se llama información pública. La información que existe, la información que se maneja en las instituciones del Estado. Cualquiera lo puede saber. Si no te lo quieren dar, habeas data. Profesor, pero tú me has dicho que son dos derechos. ¿Cuál es el segundo derecho? El segundo derecho es
La autodeterminación informativa. Autodeterminación informativa. Profesor, en cristiano quiere decir la vida íntima, la vida privada, la vida personal, la vida familiar. También se protege con el habeas data. Profesor, por ejemplo, oye, mira, yo quiero saber cuánta plata tiene Paolo Guerrero en el banco. Yo quiero saber cuánta plata tiene. ¿Puedo saber eso? ¿Por qué no? Porque eso es vida íntima. Eso es vida privada. Entonces, la información íntima, la información privada, la información personal, la información familiar, también se protege con el habeas data. Entonces, no te olvides, el habeas data protege dos derechos. La libertad de información pública, información que esté en el Estado, y la autodeterminación informativa, la vida íntima, la vida privada, la vida personal. ¿Listo? Profesor, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo utilizo el habeas data? El habeas data se presenta escrito en un papel. Profesor, ¿lo puedo presentar de manera verbal? No. El único que se presenta verbal y escrito es el corpus. El data tiene que ser escrito. Profesor, ¿dónde se presenta? ¿Dónde se presenta el habeas data? Se presenta a un juez civil. A un juez civil. El corpus es un juez penal. El data es un juez civil. Profesor, ¿quién lo presenta? ¿Quién puede presentar el habeas data? Lo puede presentar el mismo afectado, yo mismo. Yo mismo puedo presentar el habeas. Yo mismo lo puedo hacer, profesor. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo soy analfabeto? Y tú me has dicho, ¿sí o no? Tú me has dicho que tiene que ser escrito. Profesor, yo no sé escribir. No te preocupes. No te preocupes porque también lo puede presentar cualquier persona a mi favor. Cualquier persona a mi favor puede presentar el habeas data. Yo mismo lo puedo hacer, pero de repente soy analfabeto. Entonces cualquier persona. Mi amigo, mi vecino, mi hermano, mi hijo, mi papá, cualquier persona. Profesor, ¿necesito un abogado? No. No necesitas un abogado para presentar el habeas data. No es necesario. No es necesario. Pero, no te olvides. Si tú quieres, lo contratas. Si tú quieres, contratas tu abogado. Pero no es necesario. Profesor, y por último, antes de presentar el habeas data, primero presentas una solicitud. Primero solicita. Si no te responde, si no te hace caso, habeas data. Pero primero solicita. ¿Listo? Muy bien. Siguiente. Acción de amparo. Profesor, ¿qué es? ¿Qué es la acción de amparo? Oye, la acción de amparo es una garantía constitucional. Es una garantía constitucional que protege, que defiende todos los derechos fundamentales que tenemos las personas. Todos los derechos fundamentales que tenemos las personas lo vas a proteger con la acción de amparo. Todos, menos ¿cuál? Menos la libertad individual, la libertad de información pública y la autodeterminación informativa. Menos esos tres. ¿Por qué? Porque ya lo proteges con el corpus. Ya lo proteges con el data. Todos los demás derechos que faltan, todos los demás derechos que sobran, lo vas a proteger con la acción de amparo. Todos. Profesor, ¿y qué derecho está faltando? ¿Qué derecho está sobrando? Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, la igualdad, el derecho al nombre, el derecho al honor, el derecho a la protesta. Todos los demás derechos que tenemos nosotros, lo vas a proteger con la acción de amparo. Todos. Profesor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que te des cuenta. Oye, mira, tenemos un caso. Vamos a poner un caso, ¿ya?
Oye, tenemos una mujer que trabaja en una empresa, una mujer trabajadora. Profesor, la mujer trabajadora está embarazada. La mujer trabajadora está embarazada. Oye, seguramente tú sabes que las mujeres trabajadoras embarazadas tienen derechos. Uno de los derechos es el descanso. Un descanso prenatal y un descanso postnatal. Prenatal, antes del parto, 45 días de descanso. Postnatal, después del parto, 45 días de descanso. Ese derecho, 3 meses. Ese derecho tiene la mujer trabajadora. Ese derecho, profesor, y le pagan. Profesor, el jefe de la empresa dice, no, ¿cómo le voy a dar 3 meses de descanso? ¿Y quién trabaja conmigo? No. Mejor la despido y me contrato otra trabajadora, ¿sí o no? Listo, la despide. Pregunta, ¿qué haces? Acción de amparo. ¿Por qué acción de amparo? ¿Qué derecho estás protegiendo? ¿Derecho al trabajo, sí o no? Pero no solamente trabajo, a la igualdad. No me puedes discriminar. Entonces, profesor, tú no puedes hacer eso. Si eso pasa, tú vas a utilizar acción de amparo. Ya está. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo se utiliza? Se presenta escrito, se presenta al juez civil, lo presenta el mismo afectado, yo mismo, profesor, y si yo no puedo, cualquier persona a mi favor, profesor, pero, ahora tenemos un pero. Si lo va a presentar otra persona, si lo va a presentar tu hermano, tu hijo, tu papá, si lo va a presentar, esta persona necesita un poder, necesita una autorización. Eso no pasa con el data. Eso no pasa con el corpus. No necesita poder. No necesita autorización. En el amparo le tienes que dar poder. Le tienes que dar autorización. Profesor, ¿necesito mi abogado? Sí. Ahora sí necesitas tu abogado. Profesor, antes de presentar el habeas data, primero solicita también. Primero presenta tu solicitud. No te responde, no te hace caso, acción de amparo. Entonces hay que solicitar primero. ¿Ah? Siguiente garantía. Acción de cumplimiento. Profesor, ¿qué es? ¿Qué es la acción de cumplimiento? La acción de cumplimiento es una garantía constitucional. Es una garantía constitucional que se utiliza, ¿cuándo se utiliza? Cuando una autoridad, oye, tiene que ser autoridad, ¿eh? Repito, tiene que ser autoridad. Cuando una autoridad, ¿qué cosa? La autoridad no quiere cumplir, no quiere hacer caso lo que manda la ley. Cuando una autoridad no quiere cumplir, no quiere hacer caso lo que manda la ley, lo que la ley dice, entonces vas a utilizar acción de cumplimiento. Por eso se llama cumplimiento. Por eso se llama cumplimiento. Cuando la autoridad no quiere cumplir la ley, tú le vas a hacer cumplir. Tú le vas a hacer cumplir. Por eso se llama cumplimiento. Cuando no quieren cumplir la ley, tú le vas a hacer cumplir. Profesor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Oye, seguramente tú sabes que nosotros tenemos una ley universitaria. Existe una ley universitaria. Profesor, ¿qué dice? ¿Qué dice la ley universitaria? ¿Qué dice la ley universitaria? Cuando un estudiante universitario termina su carrera, presenta su tesis, sustenta su tesis y aprueba su tesis. Pregunta, ¿la universidad qué cosa le tiene que dar? Le tiene que dar su título, ¿sí o no? ¿Quién firma ese título? El rector de la universidad. Oye, ¿pero qué pasa? Cuando tú eras estudiante, todos los días tomabas local. ¿Todos los días, sí o no? Profesor, ¿todos los días huelgas, sí o no? El rector te odia. Entonces, te fregaste.
no vas a salir de la universidad. No voy a firmar tu título. ¿Sí o no? Y no quiere firmar tu título, ¿sí o no? ¿Qué haces? ¿Te quedas tranquilo? No. ¿Qué haces? Acción de cumplimiento. Pregunta. ¿Por qué cumplimiento? ¿Por qué no puede ser amparo? Derecho a la educación. ¿Por qué no puede ser amparo? Derecho al trabajo. Es una autoridad. El rector es una autoridad. Y además, este rector no quiere cumplir la ley. Entonces, no te olvides. Cuando es una autoridad que no quiere cumplir la ley, tú le vas a hacer cumplir utilizando acción de cumplimiento. No te olvides, tiene que ser autoridad. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se utiliza? Se presenta escrito, se presenta al juez civil, lo presenta el mismo afectado, yo mismo, profesor, y si yo no puedo, cualquier persona a mi favor, pero, le tengo que dar poder, le tengo que dar autorización, necesito mi abogado y presento primero una solicitud. ¿Ya está? Acción de cumplimiento. ¿Listo? Entonces, ya conocemos 4 garantías. Acción de cumplimiento, acción de amparo, habeas data, habeas corpus. Oye, estos cuatro, ¿qué cosa protegen? ¿Qué cosa protegen ellos? Derechos. Solamente derechos. Ahora vamos a conocer el segundo grupo, los que protegen la Constitución. Vamos a conocer 2 garantías. Aquí tenemos acción popular y la acción de inconstitucionalidad. 2 garantías que protegen la Constitución. La acción popular y la acción de inconstitucionalidad. Vamos a conocer esas 2 garantías. No te olvides, protegen la Constitución. ¿Ya? Oye, para eso vamos a recordar. Vamos a recordar lo que ya hemos hecho, ¿ah? Lo que ya hemos aprendido. Vamos a recordar. Vamos a recordar la pirámide de Hans Kelsen. Oye, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas la pirámide de Hans Kelsen? Ya, pregunta. ¿Quién estaba en la cima? ¿La Constitución, sí o no? Luego, la ley. Luego, decretos. Luego, resoluciones. Y finalmente, las normas de trato privado o trato particular. Entonces, pirámide de Hans Kelsen. Utilizando la pirámide de Hans Kelsen, vamos a conocer estas 2 garantías. Empezamos con la acción popular. Profesor, ¿qué es? ¿Qué es la acción popular? Entonces decimos, es una garantía constitucional. Es una garantía constitucional que protege, que defiende la Constitución. Protege la Constitución. Defiende la Constitución. La pregunta es, ¿cuándo lo protege? ¿Cuándo lo defiende? ¿Sabes cuándo? Fácil, ¿ah? Cuando un decreto o una resolución. ¿Qué cosa? Afectan la Constitución. Oye, si tenemos un decreto, si tenemos una resolución que está en contra de la Constitución, entonces vas a utilizar acción popular. Repito, tiene que ser decreto, tiene que ser resolución. Si existe un decreto, si existe una resolución que está en contra de la Constitución, acción popular entonces. ¿Ya está? Nada más. Tiene que ser decreto, tiene que ser resolución. ¿Listo? Profesor, ¿cómo se utiliza? Se presenta escrito, se presenta a la Corte Superior, pero, si tú vives en Lima, si tú estás en Lima, Corte Suprema. Si tú vives en Lima, a la Corte Suprema. Profesor, ¿y quién lo presenta? ¿Quién presenta la acción popular? Cualquier persona. Cualquier persona puede presentar acción popular, cualquiera. Por eso se llama popular.
Por eso se llama popular, porque cualquier persona lo puede hacer. Cualquiera. Profesor, ¿necesito mi abogado? Sí, sí necesitas tu abogado. Entonces, acción popular. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad? Dice, es una garantía constitucional. Es una garantía constitucional que protege, que defiende. ¿Qué cosa protege? La Constitución. Otra vez, protege la Constitución. Defiende la Constitución. La pregunta es, ¿cuándo lo protege? ¿Cuándo lo defiende? ¿Sabes cuándo? Cuando una ley, ¿qué cosa? Afecta, está en contra de la Constitución. Si tenemos una ley que está en contra de la Constitución, afecta la Constitución, entonces vas a utilizar acción de inconstitucionalidad. Repito, tiene que ser ley. Tiene que ser ley. No puede ser decreto. No puede ser resolución. Si es decreto, si es resolución, acción popular. Tiene que ser ley entonces. La pregunta es, ¿solamente ley? ¿Solamente ley? ¿Quién más? ¿Quién más? Las normas que tienen rango de ley. Oye, ¿te acuerdas? ¿Quiénes tienen rango de ley? Decreto legislativo, decreto ley, decreto de urgencia, resolución legislativa, reglamento del Congreso, tratados internacionales, ordenanzas municipales, ordenanzas regionales. Oye, ¿estos son leyes? No, pero ¿qué cosa tienen? Rango de ley. Oye, estos no son leyes, ¿ah? Estos no son leyes, pero tienen rango de ley. Entonces, los que tienen rango de ley, si afectan la Constitución, también vas a utilizar acción de inconstitucional. Entonces, no solamente ley, los que tienen rango de ley también. ¿Ya? Muy bien. Profesor, ¿y cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza la acción de inconstitucionalidad? Fácil. Se presenta escrito, se presenta al Tribunal Constitucional. Oye, tienes que ir al tribunal, ¿eh? Tienes que ir al tribunal. Profesor, ¿y quién lo presenta? Solamente lo pueden presentar personas especiales. Solamente personas especiales pueden presentar acción de inconstitucional. No lo puede hacer cualquiera. Cualquiera no lo puede hacer. Profesor, ¿y necesito mi abogado? Sí, sí necesitas tu abogado. Profesor, tú me has dicho personas especiales. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas personas especiales? Vamos a conocer. Aquí tenemos, primero, el presidente de la República. ¿Quién más? El 25% de los congresistas. ¿Quién más? El defensor del pueblo, el fiscal de la nación, los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales, los colegios profesionales y por último, ¿quién más? Nosotros los ciudadanos. Nosotros los ciudadanos también podemos presentar acción de inconstitución, solamente nosotros. Profesor, la pregunta es, ¿yo solito? ¿Cuántos ciudadanos entonces? ¿Cuántos ciudadanos? 5,000. 5,000 ciudadanos. Entonces yo solito no puedo. Tengo que juntar 5,000 firmas. Y presentas acción de inconstitucionalidad. Solamente ellos, solamente ellos pueden presentar acción de inconstitución. Nadie más lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Solamente ellos. Ya está. Y por último, tenemos acción de competencia. Profesor, ¿qué es la acción de competencia? La acción de competencia es una garantía constitucional. Es una garantía constitucional que protege, que defiende la división de los poderes. Oye, no te olvides.
No te olvides que nosotros vivimos en un Estado donde los poderes están divididos y está dividido en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de los poderes tiene sus propias funciones. El poder ejecutivo se encarga del gobierno, el poder legislativo se encarga de hacer leyes y el poder judicial se encarga de administrar justicia. Cada uno tiene sus propias funciones. Para que se respete las funciones que cada uno tiene, para eso tenemos acción de competencia. Profesor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que te des cuenta, ¿ya? Oye, te voy a contar un caso, ¿ah? Te voy a contar un caso que pasó en la vida real. ¿Ah? Y se solucionó utilizando la acción de competencia. Vamos a conocer un caso. ¿Listo? Oye, mira, más o menos, en el año 2007, 2008, más o menos, ¿ya? ¿Qué pasó? El gobierno regional del Cusco, oye, mira, el gobierno regional del Cusco sacó una ordenanza regional, ¿Y qué cosa decía la ordenanza? Decía: yo, gobierno regional del Cusco, nombro a la hoja de coca patrimonio de la nación, y lo nombró con una ordenanza regional. ¿Qué le respondió el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo le dijo: un momentito, gobierno regional, tú no puedes hacer eso. Eso no te corresponde. El único que puede nombrar patrimonio de la nación soy yo, Ministerio de Cultura. Tú no puedes hacer eso, gobierno regional. Por favor, derógame, anúlame tu ordenanza, anúlalo. El gobierno regional le dijo: no. Oye, Poder Ejecutivo, no te olvides que los gobiernos regionales somos autónomos. No te olvides que la hoja de coca es la hoja sagrada de los incas. Yo tengo la capital de los incas aquí. Yo tengo Machu Picchu también, ¿sí o no? No lo voy a derogar. No. Ah, ¿no lo quieres derogar? No te preocupes, gobierno regional. Vamos a ver a quién le corresponde eso. Entonces, ¿qué hizo el Poder Ejecutivo? Presentó acción de competencia. ¿Dónde se presenta la acción de competencia? Se presenta al Tribunal Constitucional. Y seguramente tú sabes que el Tribunal Constitucional tiene la última palabra. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional llamó a los dos. A ver, gobierno regional, ven un ratito. Poder Ejecutivo, ven un ratito. Oye, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué se están peleando? No, que el gobierno regional lo ha nombrado la hoja de coca. No, que sí me corresponde porque yo soy autónomo. Ya, listo, señores, ya los escuché. Vamos a solucionar este problema. Oye, gobierno regional, ¿tú tienes una ley, sí o no? Claro, yo tengo mi ley orgánica de los gobiernos regionales. Oye, Poder Ejecutivo, ¿tú tienes una ley, sí o no? Claro, yo también tengo mi ley orgánica del Poder Ejecutivo. Señores, entonces vamos a revisar qué dice la ley. Vamos a revisar lo que la ley dice. ¿Está bien? Oye, y revisamos, Revisamos la ley y encontramos un artículo. ¿Qué cosa decía? Decía: el único que puede nombrar patrimonio de la nación es el Poder Ejecutivo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, gobierno regional? Mira lo que dice la ley. Tú no puedes hacer eso. Ahora sí, derógame tu ordenanza. Ah, no lo quieres derogar. No te preocupes. No te olvides que yo soy el Tribunal Constitucional. ¿Te acuerdas que el Tribunal Constitucional puede derogar leyes? Pero no solamente leyes. ¿Qué cosa más puede derogar? Los que tienen rango de ley. Tu ordenanza tiene rango de ley. Entonces yo también lo puedo derogar. Y lo derogó. Así se solucionó ese problema. ¿Qué cosa estaba pasando? Lo que estaba pasando es que el gobierno regional del Cusco se está metiendo en el trabajo del Poder Ejecutivo. Tú no puedes hacer eso. ¿Qué cosa hemos dicho? Hemos dicho, cada uno tiene sus funciones. Para que se respete las funciones que cada uno tiene, para eso tenemos acción de competencia. Tú no te puedes meter en el trabajo del otro. Tú no puedes hacer eso. Entonces, acción de competencia. ¿Ya?
Muy bien, entonces hasta aquí, garantías constitucionales. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿Dudas hasta aquí, por favor? ¿Consultas hasta aquí, por favor? ¿Preguntas sobre garantías? Habeas corpus, habeas data, acción de amparo, acción de cumplimiento. ¿Preguntas, por favor? Sí. Respecto a lo que estaba diciendo el corpus, cuando digamos, en el caso de un familiar, sin que mande el juez un documento, lo han detenido. Ya. Ya pues se han encargado de quitarle su casa, todo. Ya. Y después, ya de meses, recién ha aparecido la resolución de un juez. Recién. Ajá. Ya. Y en ese caso, Ya. ¿Qué pasó? ajá. Ya, muy bien. No te olvides una cosa. No te olvides que la libertad personal se puede afectar, te puedo detener en dos casos: flagrancia y mandato. De repente lo han detenido en flagrancia. De repente había, o sea, con las manos en la masa. De repente. Profesor, y cuando es flagrancia, ya no necesito mandato. Ya no necesito mandato. Profesor, el mandato puede salir después, aunque sea, pero ya te detenía en flagrancia. Eso es lo que pasa, por ejemplo, seguramente ustedes han visto en la noticia. Profesor, a los carteristas, a los raqueteros, ¿no? Están en el mercado, se roba una cartera, se roba un celular, se corre, ¿no? Y en la esquina lo chapa el policía. Esa es flagrancia, con las manos en la masa. Yo no necesito orden, no necesito mandato, con las manos en la masa, te detengo. Pero en este caso era por una persona a la que le estaba vendiendo droga y en sí solamente él estaba con la familia y ahí lo han detenido. Ah, ya, muy bien, profesor, pero le han encontrado en su casa con la familia. Lo estaban denunciando por droga. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá hay otra cosa. Profesor, si yo te quiero detener en flagrancia, ¿qué hace la policía? Cuando es droga, por ejemplo, primero, en secreto te investiga. Entonces seguramente tú has visto o seguramente tú sabes que hay policía de inteligencia. Si es policía de inteligencia, ya te está investigando, ya te está persiguiendo, te está grabando, te está tomando foto también. Entonces ya sabe dónde estás, dónde caminas, con quién hablas, con quién te comunicas, ya sabe todo eso. Entonces, profesor, ya saben que tú te dedicas a algo malo. Entonces, no necesitan pues el tema de la orden judicial. En flagrancia te pueden encontrar. Entran a tu casa, encuentro la pistola, encuentro la droga. Flagrancia, pues. Porque ya saben, pues. Entonces, esas cosas, ¿ya? Claro, están investigando ya, pues, antes. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo tema. Y nuestro segundo tema es Estado. ¿Ya? Oye, nosotros vivimos en un Estado. Nosotros conformamos un Estado. Somos la población. Somos la población del Estado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el Estado? Profesor, ¿cómo aparece el Estado? Profesor, ¿para qué sirve el Estado? ¿Qué tipo de estados tenemos? Vamos a conocer el Estado entonces. ¿Ya? Entonces, vamos a dar un concepto, ¿ya? Concepto, dice, escucha, dice, el Estado. El Estado es la nación jurídica y políticamente organizada, establecida en un territorio determinado y orientada hacia el bien común. Otra vez, el Estado, profesor, es la nación. Es la nación jurídica y políticamente organizada, establecida en un territorio determinado y orientada hacia el bien común. Explicamos, vamos a explicar. Profesor, tú me has dicho nación. ¿Qué cosa es nación? Nación es el conjunto de personas. Conjunto de personas que tienen las mismas características. O sea, hablan el mismo idioma, tienen la misma costumbre, tienen la misma cultura, tienen la misma historia. Eso se llama nación.
Profesor, por ejemplo, nosotros tenemos el mismo idioma, tenemos la misma costumbre, tenemos la misma cultura, tenemos la misma historia también. Nosotros somos una nación. ¿Qué más hemos dicho? Jurídicamente organizada. Profesor, ¿qué es eso? Jurídicamente organizada. El Estado necesita normas jurídicas. El Estado necesita normas jurídicas. Por eso tenemos leyes. Por eso tenemos constitución. Por eso tenemos decretos, resoluciones, tratados, ordenanzas. El Estado necesita normas. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Para vivir en paz. Para vivir en orden, en armonía. Oye, imagínate. ¿Qué pasaría si no habría leyes? ¿Qué pasaría si no habría constitución? Oye, esto sería un caos. Esto sería un desorden. Esto sería la ley de la selva. ¿Cuál es la ley de la selva? El más fuerte sobrevive. ¿Sí o no? Profesor, así sería. Profesor, ¿podemos vivir así? No, no podemos vivir así. Tenemos que vivir en paz. Tenemos que vivir en orden. Para que exista orden, para que exista paz, el Estado necesita normas. Por eso tenemos normas jurídicas. ¿Qué más hemos dicho? Políticamente organizada. Profesor, ¿qué cosa es política? ¿Qué es política? Política es gobierno. El Estado necesita gobernantes. Por eso tenemos alcaldes. Por eso tenemos gobernadores. Por eso tenemos presidente. Profesor, ¿qué hace un alcalde? ¿Qué hace un gobernador? ¿Qué hace un presidente? Dirigen el Estado. El alcalde dirige tu distrito. El gobernador dirige tu departamento. Y el presidente dirige tu país. Por eso tenemos gobernantes, para que dirijan, para que manejen el Estado. ¿Qué más hemos dicho? Establecida en un territorio. El Estado necesita un territorio donde vive la población, donde tenemos la población. Entonces el Estado necesita un territorio. ¿Qué más hemos dicho? Orientada hacia el bien común. Profesor, ¿a dónde se dirige el Estado? ¿A dónde nos dirigimos? Pregunta, ¿cuál es el objetivo del Estado? ¿Por qué tenemos Estado? ¿Por qué tenemos Estado? ¿Para qué? ¿Ah? Ya, profesor, el objetivo del Estado es el bien común. ¿Y qué cosa es el bien común? El bien común es donde todos vivimos en paz, donde todos vivimos en armonía, donde todos nos respetamos. Por eso se llama bien común. El bien común, donde todos vivimos en paz. Entonces hay que llegar al bien común, profesor. Tenemos que llegar al bien común, donde todos vivimos en paz. Pero eso es difícil, ¿no? Eso es muy difícil. Pero ese es el objetivo. El objetivo es hay que llegar algún día, ¿no? Algún día llegaremos. Llegaremos al bien común, profesor. Algún día. ¿Listo? Entonces, repito, Estado es la nación jurídica y políticamente organizada, establecida en un territorio determinado y orientada hacia el bien común. Ya está. ¿Listo? Muy bien. Elementos del Estado. El Estado tiene 4 elementos. Primer elemento, población. Profesor, ¿qué es la población? La población es el grupo humano, conjunto de personas. Grupo humano, conjunto de personas que vivimos en un territorio. Entonces, todas las personas que vivimos en el territorio del Perú, vamos a conformar la población del Perú. Ya está. Primer elemento. Segundo elemento, el territorio. ¿Y qué cosa es el territorio?
El territorio es el espacio físico, el espacio geográfico en donde vive la población. En donde vive la población. Este territorio tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Las fronteras. Entonces decimos delimitado por las fronteras. El territorio es el espacio físico, es el espacio geográfico donde vive la población, delimitado por las fronteras. Tercer elemento, el poder o gobierno. Poder o gobierno. Profesor, ¿qué cosa es el gobierno? ¿Qué cosa es el poder? El gobierno es la forma como se dirige el Estado. Es la forma como se maneja el Estado. ¿Cómo dirigimos? ¿Cómo manejamos el Estado? Eso se llama gobierno. Este gobierno lo puede tener una persona, como en el caso de un rey, como en el caso de un dictador, o lo puede tener varias personas, como en el caso del presidente con sus ministros. Ellos gobiernan. Entonces, eso se llama gobierno, el que dirige, el que maneja el Estado. Y por último, tenemos la soberanía. ¿Qué es la soberanía? La independencia. La independencia que tiene un Estado para tomar sus propias decisiones. La independencia que tiene un Estado para tomar sus propias decisiones. En mi territorio mando yo. En mi territorio se hace lo que yo digo. En mi territorio se cumplen mis normas. Otro Estado no se puede meter en mis asuntos. Otro Estado no me puede decir qué cosa tengo que hacer. No, porque si otro Estado se mete en mis asuntos, si otro Estado me dice qué cosa tengo que hacer, entonces no soy Estado, soy colonia. Para ser un Estado, yo mismo tengo que tomar mis decisiones. En mi territorio mando yo. Entonces, la soberanía es la independencia. La independencia que tiene un Estado para tomar sus propias decisiones. En mi territorio mando yo. Se acabó. ¿Listo? Entonces, un Estado tiene 4 requisitos: población, territorio, gobierno y soberanía. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer evolución histórica del Estado. Profesor, ¿cómo nace? ¿Cómo nace el Estado? ¿Cómo surge? ¿Cómo aparece el Estado? Vamos a conocer evolución histórica, ¿ya? Oye, para eso vamos a recordar. Vamos a recordar lo que seguramente tu profesor de historia ya te ha contado. Seguramente tu profesor de historia ya te ha dicho. Vamos a recordar un poquito, ¿ya? Oye, ¿me vas a ayudar, ah? Me vas a ayudar. Pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes. ¿Cómo era el hombre en sus inicios? ¿Cómo era el hombre? ¿Nómade, sí o no? Profesor, el hombre era nómade. Pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué cosa es eso? Que se trasladaba de un lugar a otro cazando, recolectando, ¿sí o no? Era nómade. Pero de repente, este hombre nómade, ¿en qué se convierte? Sedentario, ¿sí o no? ¿Qué cosa es sedentario? Que se establece, se queda, ¿sí o no? Se queda en un lugar. Oye, cuando el hombre se vuelve sedentario, empieza a socializarse, empieza a convivir, empieza a relacionarse con las demás personas, ¿sí o no? De repente cuando se está relacionando, de repente cuando está conviviendo, de repente conoce a alguien, se enamora. Cuando el hombre se enamora, ¿qué cosa nace? ¿Qué cosa aparece? La familia. ¿La familia qué cosa es? Célula básica de la sociedad, ¿sí o no? Oye, se forman muchas familias. Se forman varias familias. Tenemos una sociedad. A esa sociedad le vamos a dar un lenguaje. A esa sociedad le vamos a dar costumbres. ¿Qué cosa tengo? Nación. A la nación le vamos a dar leyes. A la nación le vamos a dar un gobierno. ¿Qué cosa tengo? Estado. En un minuto lo podemos desarrollar. En un minuto.
Pero esto ha sido una evolución de miles y miles y miles y miles de años. Oye, desde que el hombre era nómade, se trasladaba de un lugar a otro cazando, recolectando. De repente se vuelve sedentario, se queda, se establece en un lugar y empieza a convivir, empieza a relacionarse. Conoce a alguien, se enamoró, formó la familia. Familia, célula básica. Se forman muchas familias, sociedad. Le damos costumbres, le damos lenguaje, nación. Le damos leyes, le damos gobierno, Estado. Los primeros estados lo encontramos en la historia. Seguramente tu profesor te ha contado. Mesopotamia, los persas, los fenicios, los griegos, los romanos, los egipcios. Profesor, los primeros estados lo encontramos en la historia. Entonces, por ejemplo, seguramente tú has visto, oye, los egipcios tenían población, tenían su territorio, tenían su gobierno, eran soberanos. Los primeros estados lo encontramos en la historia también. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a conocer tipos de estado. Entonces decimos tipos de estado. Profesor, ¿qué clases de estado existen? ¿Qué clases de estado tenemos? Oye, tenemos dos. Tenemos los estados simples y los estados compuestos o complejos. Aquí tenemos dos tipos de estado. Tenemos estados simples y estados compuestos o complejos. Profesor, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia estado simple, estado compuesto, estado complejo? ¿Cuál es la diferencia? Fácil, fácil. La diferencia es, un estado simple lo conforma un solo estado. Un estado compuesto lo conforma varios estados. Entonces, mira, tenemos dos tipos de estado. Estados simples y estados compuestos. Estado simple, un solo estado. Estado compuesto, varios estados. Empezamos con el estado simple. Aquí tenemos un modelo. Aquí tenemos el estado unitario. Un modelo. Profesor, ¿cómo es? ¿Cómo es un estado unitario? Un estado unitario es un estado conformado por un solo estado. Además, con un solo gobierno. Además, con una sola constitución. Un estado unitario es un estado conformado por un solo estado, con un solo gobierno, con una sola constitución. Profesor, por ejemplo, nosotros, el Perú. El Perú es un estado unitario. Somos un solo estado, tenemos un solo presidente y tenemos una sola constitución. Nosotros somos un estado unitario. Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, Brasil no, son estados unitarios. Brasil no. ¿Ya? Entonces, estados unitarios. Ahora vamos a conocer los estados compuestos. Aquí tenemos dos. Aquí tenemos los estados federales y los estados confederales. Aquí tenemos dos. Los estados federales y los estados confederales. Empezamos con los federales. ¿Cómo es un estado federal? Lo conforman varios estados. Además, con un solo gobierno. Además, con una sola constitución. Oye, mira, un estado federal está conformado por varios estados, muchos estados, pero todos tienen un solo presidente. Todos tienen una sola constitución. Profesor, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es un estado federal que está conformado por 50 estados, 50 estados, pero todos tienen un solo presidente, Joe Biden, y todos
tienen una sola constitución, la Constitución de 1787. Estados Unidos es un estado federal. México, Venezuela, Brasil, Argentina, Alemania, Rusia, Corea del Sur, estados federales. Ahora vamos a conocer a los estados confederales. Profesor, ¿cómo es? ¿Cómo es un estado confederal? Un estado confederal está conformado por varios estados. Además, con varios gobiernos. Además, con varias constituciones. Un estado confederado está conformado por varios estados, cada uno con su presidente, cada uno con su constitución. Profesor, si cada uno tiene su presidente, si cada uno tiene su constitución, entonces son independientes. Sí, son independientes, ¿eh? Pero se mantienen juntos, se mantienen unidos. Profesor, por ejemplo, ejemplo de Estado confederal, por ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido es un Estado confederal que está conformado por 4 países: Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte. 4 países, ¿eh? Cada uno con su presidente, cada uno con su constitución. Profesor, entonces, ¿por qué le decimos Reino Unido? Pregunta, ¿quién lo une? ¿Quién lo une? ¿Quién lo une? El rey Carlos III. Carlos III es el rey de los 4 países, pero Reino Unido. Otro ejemplo de Estado confederado, la Unión Europea. Otro ejemplo de Estado confederado, las 13 colonias norteamericanas. Otro ejemplo de Estado confederado, las Provincias Unidas de Río de la Plata. Otro ejemplo de Estado confederado, la Gran Colombia. Oye, ¿te acuerdas de la Gran Colombia? La Gran Colombia, ¿quiénes lo conformaban? Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Por eso seguramente tú te has dado cuenta, ¿sí o no? Seguramente tú te has dado cuenta en qué se parece Ecuador, Venezuela y Colombia. El color de su bandera. Tienen el mismo color. ¿Por qué? Porque antes eran la Gran Colombia, Estado confederado. Claro. Otro ejemplo de Estado confederado, la Confederación Perú-Boliviana. Nosotros en el pasado hemos sido un Estado confederado. Entonces, Estados confederados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tipos de Estado. ¿Ya? Ahora, por favor. Ahora vamos a conocer el Estado de Derecho. ¿Ya? Entonces decimos el Estado de Derecho. Profesor, ¿qué es? ¿Qué es el Estado de Derecho? Oye, la pregunta es, pregunta para ustedes, ¿ah? En el Estado, ¿quién manda? ¿El presidente? ¿En el Estado quién manda? ¿El presidente o la ley? La ley. La ley. Se hace lo que la ley dice. Se hace lo que la ley manda. Se hace lo que la ley ordena. Entonces, esto se llama Estado de Derecho. Un Estado que respeta las leyes. Un Estado que obedece la ley. Un Estado que reconoce la ley. Cuando el Estado respeta la ley, cuando el Estado obedece a la ley, eso se llama Estado de Derecho. Pero la pregunta es, ¿y la ley es la más importante? ¿La ley es la más importante? No, porque antes de la ley, ¿quién está? La Constitución. Entonces, ¿cómo le decimos ahora? Ahora le vamos a decir Estado constitucional de derecho. ¿Por qué le decimos Estado constitucional? Porque la Constitución dirige el Estado. La Constitución organiza el Estado. La Constitución gobierna el Estado. Y todos, cumplimos
La Constitución. Nosotros somos un Estado constitucional de derecho. Nosotros. La Constitución nos gobierna, la Constitución nos dirige y nosotros cumplimos la Constitución. Somos un Estado constitucional. ¿Listo? Entonces, Estado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas hasta aquí, por favor? ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Todo claro. Ah. ¿Vamos? ¿Preguntas, por favor? Muy bien. Entonces, ahora vamos a conocer gobierno. Ahora vamos a hablar del gobierno. Profesor, ¿qué es? ¿Qué es el gobierno? Oye, no te olvides. No te olvides que el Estado, tiene 4 requisitos, 4 elementos. Población, territorio, gobierno y soberanía. Vamos a hablar del gobierno. Profesor, ¿qué es? ¿Qué es el gobierno? ¿Sí o no? Entonces vamos a decir, el gobierno es un elemento del Estado, pertenece al Estado. Es un elemento del Estado encargado de dirigir, encargado de manejar el Estado. El gobierno es un elemento del Estado encargado de dirigir, encargado de manejar el Estado. Profesor, este gobierno lo puede tener una persona, como en el caso de un rey, como en el caso de un dictador, o lo pueden tener varias personas, como en el caso del presidente con sus ministros. Entonces, eso se llama gobierno. Oye, ¿y cuando hablamos? Y cuando hablamos de gobierno, tenemos tipos de gobierno. Por ejemplo, tenemos gobiernos monárquicos, donde el que gobierna, ¿quién es? El rey. Por ejemplo, no. Qatar, Arabia Saudita. Tenemos gobiernos aristocráticos, donde el que gobierna es la clase alta, los nobles. Los nobles, la clase alta. Profesor, por ejemplo, gobierno aristocrático, por ejemplo. Por ejemplo, Roma. Oye, ¿tu profesor no te ha contado? En Roma, ¿quiénes gobiernan? Los patricios. ¿Quiénes son patricios? La clase alta. ¿La clase baja quién es? Los plebeyos. Ellos no pueden gobernar. Otro ejemplo, la colonia. Oye, ¿te acuerdas de la colonia? ¿Quiénes gobernaban en la colonia? ¿Cómo le decían a los españoles nacidos en España? Peninsulares. ¿Quiénes eran los criollos? Nacidos en América. ¿Quiénes gobernaban? Los peninsulares. Solamente los peninsulares podían ocupar cargos públicos. Entonces, aristocracia, clase alta. Gobierno teocrático, la teocracia. Gobierno de la religión. Por ejemplo, actualmente, el Vaticano. El Vaticano es un gobierno teocrático, donde el Papa Francisco no solamente es el líder de la religión católica, también es el presidente del Vaticano. Teocracia, Vaticano. Gobierno democrático, la democracia. Gobierno del pueblo. El pueblo decide, el pueblo gobierna, el pueblo nombra a su representante. Gobierno, oye, republicano, la república.
Gobierno de la ley. Gobierno dictatorial, las dictaduras. Gobierno de la fuerza. Corea del Norte, por ejemplo. Gobierno presidencialista, donde existe presidentes. Donde existe presidentes. Gobierno semipresidencialista, donde existe un presidente y existe un rey. España. España tiene su presidente y tiene su rey. Gobierno parlamentarista, donde el parlamento nombra al presidente. El parlamento, pero ellos no le dicen presidente. Ellos tienen otro nombre. ¿Sabes cómo le dice? Primer ministro. El primer ministro le dice. Por ejemplo, Canadá, Finlandia, Dinamarca, Holanda, por ejemplo. Gobiernos parlamentarios. Ellos no tienen presidente, Ellos tienen primer ministro, le dice. La pregunta es, ¿y por qué le dicen ministro? ¿Por qué no le dicen presidente? ¿Qué es el ministro? ¿Quién es el ministro? ¿Qué es ministro? ¿Qué es ministro? Ministro viene de ministrar. ¿Qué es ministrar? Administrar. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa administra el primer ministro? ¿Qué cosa administra? El Estado. El primer ministro administra el Estado. Pregunta para ustedes. ¿Nosotros tenemos primer ministro? Sí, tenemos primer ministro. ¿El primer ministro administra el Estado? ¿Quién administra? El presidente. Oye, mira, tenemos primer ministro, pero no administra. El que administra es el presidente. Oye, ¿sabes de dónde hemos copiado esto? Nosotros hemos copiado, hemos copiado. Hemos copiado de Inglaterra. Pero hemos copiado mal. Hemos copiado mal. Ni copiar sabemos. Tenemos primer ministro, pero no ministra. El que administra es el presidente. Mira lo que hacemos, Nos gusta copiar. Y es más, combinamos. Porque tenemos primer ministro y presidente también tenemos. Siguiente. Gobierno semi-parlamentarista, donde existe primer ministro y también tienen su rey. Inglaterra. Inglaterra tiene su primer ministro y tiene su rey. Japón. Japón tiene su primer ministro y tiene su emperador. ¿Ya está? Entonces, mira, tenemos varios, tenemos muchos tipos de gobierno. Tenemos muchos. Muy bien, entonces, gobierno. Para terminar, tenemos el Estado peruano. El Estado peruano. Oye, y la pregunta es, ¿y nosotros somos un Estado? Sí. ¿Somos un Estado? Sí. No te olvides que el Estado necesita 4 requisitos: población, territorio, gobierno y soberanía. Vamos a analizar si nosotros somos un Estado. Vamos a analizar. Empezamos. ¿Tenemos una población? Sí. La población del Perú, ¿quiénes lo conforman? ¿Quiénes son peruanos? ¿Los que nacemos o no? ¿Los que nacemos en esta tierra somos peruanos? ¿Solamente nosotros? No. ¿Quién más es peruano? ¿Los extranjeros nacionalizados o no? Por ejemplo, Marvito. ¿Quién es Marvito? No, la Padula no. Ex esposo de Keiko. Por eso, Marvito es peruano. ¿Solamente ellos? ¿Quién más es peruano? ¿Quién más es peruano? Los hijos de los peruanos nacidos en el extranjero. Por ejemplo,
La Padula. ¿Por qué la Padula es peruano? Porque su madre es peruana. Entonces ellos son peruanos. Tenemos una población. ¿Tenemos un territorio? El territorio del Perú, ¿cómo está conformado? Suelo, subsuelo, espacio aéreo y las 200 millas del Mar de Grao. El territorio del Perú está conformado por el suelo, subsuelo, espacio aéreo y 200 millas del Mar de Grao. Oye, espacio aéreo, ¿sí o no? ¿Y hasta dónde nos pertenece? ¿Todo el universo? Entonces, ¿dónde nos pertenece? ¿Hasta dónde alcanzan mis ojos? ¿Hasta dónde vuela el avión? ¿Hasta dónde nos pertenece? ¿Hasta dónde nos pertenece? Espacio aéreo. 200 millas también. Solamente nos pertenecen 200 millas. Espacio aéreo. ¿Mar de Grao, sí o no? ¿Mar de Grao? Cielo. Cielo. Cielo de Quiñones. ¿Quién es Quiñones? ¿Quién es Quiñones? ¿Tu colegio? Es un aviador, ¿sí o no? ¿Se tiró del Morro de Arica, sí o no? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde aparece? 10 soles, ¿sí o no? Ah, ¿y quién le reemplazó en el nuevo billete? ¿Quién le reemplazó en el nuevo billete? Chabuca Granda. ¿Quién es Chabuca Granda? Una cantautora. ¿Qué cosa canta? Música criolla. A ver, una canción. La flor de la canela. Ya. Siguiente. Gobierno. ¿Tenemos gobierno? ¿Qué clase de gobierno tenemos? Democrático, republicano, presidencialista. Oye, nos gusta combinar, ¿no? Siempre combinamos, ¿no? Somos democráticos, somos republicanos, somos presidencialistas. Tenemos un gobierno. Oye, ¿y somos soberanos? Somos soberanos. Nosotros mismos tomamos nuestras propias decisiones. Entonces somos soberanos. ¿Listo? Profesor, la pregunta es, ¿y desde cuándo somos un Estado? ¿Ah? ¿Desde cuándo somos un Estado? 1821. Históricamente. Declaración de Independencia, pues. 1821. Históricamente somos un Estado desde 1821. Pero, en 1821 nos falta algo. ¿Qué cosa nos falta aquí? ¿Qué cosa nos falta? No, ya está proclamado. ¿Qué nos falta? Constitución. ¿De qué año es la primera Constitución? 1823. Constitucionalmente. Históricamente, el Estado peruano nace en 1821. Constitucionalmente, 1823. ¿Ah? Muy bien. Entonces, profesor, parece que somos un Estado, ¿no? Parece que somos un Estado. Profesor, sí somos un Estado. Ahora, estructura del Estado peruano. Estructura del Estado peruano. Oye, vamos a conocer el esqueleto. Vamos a conocer el esqueleto del Estado peruano, ¿ya? El Estado peruano está dividido en tres, ¿ya? Primero, poderes del Estado. Segundo, organismos constitucionales autónomos. Y tercero, niveles de gobierno. El Estado peruano se divide en tres: poderes del Estado, organismos constitucionales y los niveles de gobierno. Empezamos con los poderes. ¿Cuántos poderes? Tres, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Organismos constitucionales. ¿Cuántos organismos? 10. ¿Cuáles tenemos? Contraloría General de la República, Banco Central de Reservas, Superintendencia de Banca y Seguros, Defensoría del Pueblo,
Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 10 organismos constitucionales. Y por último, niveles de gobierno. ¿Cuántos niveles? 3. Gobierno central, gobierno regional y gobierno municipal. 3 niveles de gobierno. Entonces, el esqueleto del Estado peruano lo tenemos ahí. Ya está. Poderes del Estado, organismos constitucionales y los niveles de gobierno. ¿Ya? Muy bien. Para terminar, vamos a analizar. Vamos a analizar el artículo 43 de la Constitución Política del Perú. Vamos a analizar el artículo 43 de nuestra Constitución. ¿Ya? Oye, mira qué dice el artículo 43. Mira lo que dice, ¿ah? Dice, artículo 43. Estado democrático de derecho. Forma de gobierno. Punto. Dice, la República del Perú. Oye, somos una república. Somos una república. La República del Perú es democrática. Pregunta, ¿por qué democrática? Porque el pueblo nombra a sus representantes. Social. ¿Por qué social? ¿Por qué social? Porque se gobierna para todos. Se gobierna para todos. ¿Qué más dice? Independiente. ¿Desde cuándo independiente? 1821. Y soberana. ¿Por qué soberana? Porque nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Punto. El Estado es uno e indivisible. ¿Qué tipo de Estado somos? ¿Qué tipo de Estado somos? Unitario. Somos un Estado uno, dice, uno e indivisible. No se puede dividir. No se puede dividir. Profesor, ¿y la República de Guanta? ¿República sí o no? No, están locos. Están locos. ¿Ya? ¿Qué más dice? Su gobierno es unitario también. ¿Por qué unitario? Un solo presidente representativo, representa al pueblo, descentralizado, niveles de gobierno y se organiza según el principio de la separación de los poderes. Los poderes están divididos y está dividido en 3. ¿Listo? Artículo 43. Si tú quieres saber qué tipo de Estado, qué tipo de gobierno tenemos, artículo 43. Ahí está la respuesta. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿Dudas hasta aquí, por favor? ¿Consultas hasta aquí, por favor? Todo claro. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas, chicos? ¿Consultas, chicos? Por favor. Sobre garantías, habeas corpus, habeas data, acción de amparo, acción de cumplimiento. Sobre el Estado, tipos de Estado, gobierno, tipos de gobierno, el Estado peruano, profesor. ¿Preguntas, por favor? ¿Resolvemos su guía? Présteme, por favor. $517. Dice, en un supuesto caso en que un sujeto es detenido por la policía arbitrariamente, o sea, sin razón, lo detiene. ¿Qué garantía constitucional debe presentarse? El habeas corpus, porque protege la libertad. ¿Qué juez es competente para resolver el proceso de habeas corpus?
El juez penal. ¿Qué juez es competente para resolver el proceso de amparo? Civil. El proceso de acción de inconstitucionalidad es de competencia exclusiva de el Tribunal Constitucional. La acción popular se presenta ante el Poder Judicial. La acción de amparo protege los derechos fundamentales, excepto libertad personal. Eso lo protege el habeas corpus. Puede interponer la acción de inconstitucionalidad, excepto el Consejo Municipal. No puede. Para la creación o formación de las leyes se inicia con iniciativa legislativa y termina con publicación diario oficial del peruano. Si dentro de los 15 días el presidente de la República no promulga ni observa la nueva ley aprobada por el Congreso, le corresponde promulgar al presidente del Congreso. Todas las leyes son irretroactivas al futuro, pero excepcionalmente son retroactivas al pasado, en caso de favorecer al reo en materia penal. Las normas jurídicas que por ser de carácter general tienen el mismo rango o jerarquía de una ley, señale cuál no corresponde. Ley constitucional. Tiene el mismo rango de una constitución. Dentro de la pirámide de Hans Kelsen, la ley se encuentra en el segundo nivel. No tiene iniciativa legislativa. El procurador. Son normas jurídicas de derecho internacional que forman parte del derecho nacional. Los tratados internacionales. La acción de amparo protege los derechos fundamentales, excepto libertad personal. Eso se repite, creo, ¿no? Se repite. Ya. Página 521. 521. Es la colectividad humana organizada políticamente sobre un territorio. Estado. Doctrina política favorable de la intervención del pueblo en el gobierno. Democracia. Gobierno en el que solo ejerce el poder la persona más notable. Aristocracia. Forma de gobierno en el que el poder supremo corresponde a un príncipe soberano. Monarquía. Sistema de gobierno donde todos los ciudadanos comparten las elecciones de sus representantes. Libre expresión. Democracia, ¿no? Tipo de Estado conformado por la unión de varios estados y vinculados por una sola constitución. Federal. Tipo de gobierno donde el poder permanece dentro de la misma familia y es hereditario. Monarquía. Listo, después ya la siguiente clase, las otras preguntas, ¿ya? Esa es de la siguiente clase. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, señorita. Hay un rey, hay un presidente. ¿Cómo es que tratan cómo es que se turnan? Porque Ah, ya. Muy bien. Ya, muy bien. Shh, silencio, silencio. Silencio. Profesor, tú me has dicho que, por ejemplo, España es un gobierno semipresidencialista. Tienen su presidente y tienen su rey. Profesor, y los dos gobiernos